Siempre hemos comenzado con Charles Harold Dodd cuando dice que si comprendemos a Juan, habremos comprendido qué era realmente el cristianismo primitivo. Y me interesa mucho que podamos guardar esta frase porque recuerden que la literatura juanina es la culminación de la teología neotestamentaria. Yo soy un profesor que cree en la revelación progresiva de las escrituras. Yo no le doy la misma dimensión de plenitud escritural a cada porción de la Biblia. No. Sí le doy la misma plenitud inspiracional como parte de un todo y le doy el mismo valor confesional de que la Biblia es suficiente y la palabra del Señor. Pero yo no creo que toda la revelación que está en Génesis es la misma que está en Isaías o que está en Segunda de Crónicas o que está en Malaquías. Creo que en el Antiguo Testamento hay una revelación progresiva que se va desarrollando a través de los encuentros históricos de Yahvé con Israel, y lo mismo también pasa en el Nuevo Testamento. No creo que la revelación está completa en las primeras escrituras del Nuevo Testamento como Gálatas o Santiago o Primera de Tesalonicenses. Creo que también hay una revelación progresiva que va creciendo, es como un increyendo, y hasta que llega a plenitud los últimos escritos. Y los últimos escritos es la tradición juanina, sea ya el apóstol Juan haya escrito todos los libros o que haya tenido diferentes autores. No obstante, más allá del autor, el contenido, la teología, los desafíos, el contexto pastoral detrás de cada uno de sus escritos es una progresión ya finalizada. Es decir, es algo que nosotros tenemos a, eh, de una forma superior a los primeros escritos. Por eso que Juan es tan importante, porque si decimos que el Nuevo Testamento es el filtro del Antiguo Testamento, es decir, no podemos hacer ni una doctrina veterotestamentaria si el Nuevo Testamento no la prueba. También debemos decir que los evangelios son el filtro de las cartas paulinas, porque la Biblia de la iglesia primitiva fueron las cartas paulinas, pero posterior a las cartas paulinas hay un filtro que son los evangelios, pues los evangelios son posterior a las cartas paulinas. Y si existe un filtro para los evangelios, ese sería la tradición juanina. La tradición juanina es el clímax teológico neotestamentario. Y si somos capaces de entender esto, podremos acercarnos no solamente a la teología de la iglesia primitiva, sino también a su vida en comunidad, a su relación pastoral, a su forma de ver el mundo. Entonces, en este sentido, la literatura juanina es un lente, es el último lente para poder sacarle una radiografía a lo que fue la iglesia primitiva a finales del primer siglo de la era cristiana. Entonces, en el día de hoy tenemos que tomar todo esto y ponerlo en aplicación. Y para poder ponerlo en aplicación debemos de ir a algunos conceptos que ustedes ya manejan porque son estudiantes de teología y tienen una altura importante. El primer concepto es exégesis, que no es otra cosa que el estudio cuidadoso y sistemático de la Biblia para descubrir el significado original que tenía. Esto lo dice Gordon Fee en la página 18 en su libro La lectura eficaz de la Biblia, de Editorial Vida, en el año 2007. Entonces, la exégesis es poder redescubrir lo que la Biblia dijo en su tiempo. Pero la hermenéutica, por otro lado, que es el segundo concepto que necesitamos nosotros poder poder aprender, para poder desarrollar una aplicación de la literatura juanina, esta palabra hermenéutica nos dice que es un método para leer los textos, es decir, es una forma, es un camino para poder tomar lo que se dijo, es decir, lo que se dijo previamente, como lo que se dijo en la exégesis, ahora poder
sacar una lección para mi tiempo. Es decir, la hermenéutica es la máquina del tiempo, las ciencias bíblicas, donde toma la exégesis y se la lleva a la praxis eclesial, que ya la vamos a ver. Entonces, en este sentido, es necesario estudiarla teóricamente para entenderla mejor y para explorar su fecundidad, para soslayar desvíos. Leer un texto es producir, no repetir, un sentido latente en un texto codificado, muchas veces por sus palabras, como ustedes decían, el griego está codificado lingüísticamente, pero nunca totalizado en su forma literaria. Es decir, es una dinámica. La hermenéutica es dinámica, no variable, que es diferente, no cambia, pero sí se mueve, sí hay puertas que se abren. Entonces, en este sentido, uno de los grandes hermeneutas, como Severino Croato, que es una de las personas que yo más sigo en cuanto al contenido hermenéutico, mm, ah, eh, este fue un erudito que creció en Argentina, dice, contiene siempre una reserva de sentido que emerge en el texto cuando es leído. Estamos hablando de hermenéutica y por tanto releído desde la vida. Entonces, el texto se lee desde la vida y muchas veces tu propia vida va a afectar el texto. Ah, Cuando tú lees, por ejemplo, una parábola como la del hijo pródigo y tú estás pasando momentos donde tú pecaste y te sientes culpable, ¿qué es lo que va a llamar tu atención? Que el padre le puso un nuevo traje a su hijo, le puso anillo en su dedo. Entonces eso va a marcar de inmediato tu atención. Pero si en este sentido tú eres una persona que ha estado siempre disciplinada a las cosas del Señor Santo y ves cómo otros se alejan y otros vuelven, ¿en qué vas a poner atención? En el hijo mayor. ¿Por qué el hijo mayor tiene esa actitud con su hermano pequeño? Ahora, si eres una persona que que evangeliza, ¿en qué va a poner tu atención? De que el padre siempre estuvo esperando a su hijo, que lo buscaba, que salía cada día. Entonces, tú vas a poner tu atención en el texto de acuerdo a lo que estás viviendo en tu vida. Por eso, tu día a día va a afectar tu hermenéutica. Todo texto es unívoco en el momento de su producción, pero se hace polisémico, es decir, múltiple de sentido al ser transmitido para volver a clausurarse en el acto de recepción. Por eso usted va a escuchar muchísimas predicaciones de un solo texto, pero tiene diferentes aplicaciones y siempre lo va a escuchar de una forma diferente, ¿o no es así? Usted dice, se escucha de forma diferente porque la persona que lo está predicando es diferente y porque para él o para ella se le hace diferente en el acto de recepción, de lectura, de relectura. Entonces, en este sentido, Croato decía, leer un texto significa acumular sentido, que no queda limitado por la intención de su autor. Es verdad, el autor tuvo una intención y desde ahí parto, esa es mi base. Pero yo no puedo limitarme solamente a esa base. Debo de también salir y caminar por las ramas que me sirvan para la aplicación de los desafíos y las exigencias que tienen los hermanos en nuestras iglesias. Entonces, por eso muchas veces la palabra no es fresca y por eso que peca simplemente cae en el pecado exegético, que es solamente hacer una predicación textual, exegética, que trabaja con la palabra, que trabaja con el contexto, pero que no trabaja con la realidad de la gente. Por eso que los mejores predicadores son los que visitan, son los que comparten el dolor con las personas. Los mejores pastores y las mejores pastoras son los que conocen a sus ovejas, son los que saben su dolor y su sufrimiento, porque cuando se pongan a leer un texto, el Espíritu Santo les va a traer la imagen de su gente y les va a decir, mira, esta es la interpretación y esta es la predicación para este domingo. El pastor, el predicador que no conoce a su gente, cada vez que se para adelante, la palabra por sí sola no va a bendecir y va a afectar, y eso lo sabemos, pero no va a ser fresca, no va a haber una conexión con la gente. Entonces, en este sentido debemos ser cuidadosos. Por eso que, ¿cómo vamos a transmitir toda la literatura de Juan para que sea fresco
para nuestros ministerios. Otro hermeneuta como Paul Ricoeur decía que siempre es posible argumentar en contra de una interpretación y confrontarla con otra interpretación. Entonces, en el tema de interpretación hay caminos que se apoyan, pero que se confrontan entre sí. Entonces, nunca debo de pensar que mi interpretación es la única, es la forma, y por lo tanto, si alguien tiene una interpretación diferente, está mal. Entonces, en ese sentido tenemos que ser muy respetuosos. Yo, después de que terminé el seminario, hice mi bachiller en teología, me pasaba escribiendo las predicaciones de los demás, criticándoles, ¿no? En una mala forma. Yo salí muy joven del seminario, salí a los 23 años. Entonces, pero me pasaba diciendo, no, le faltó contenido, no hizo aplicación, le faltó contexto, no trabajó las palabras en el griego, y siempre anotaba, pero finalmente me di cuenta de que me perdía la bendición por mi crítica, ¿no? Y es verdad, hay predicadores re malos que no trabajan el contexto, que no trabajan ninguna palabra en griego, nada, pero el Señor los usa. El Señor los usa. Y si el Señor los usa, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, no? Para poder muchas veces eh, ponerme en una forma tóxica y crítica. Ahora, la pregunta es, si el Señor usa a esas personas que no tienen estudios para ser de bendición, que no trabajan el contexto, que no trabajan la base, que no trabajan las palabras, la historia, ¿cuánto más el Señor no va a usar a aquellos que sí trabajan el contexto, que sí trabajan, cierto, las palabras? Entonces, en ese sentido debemos ser respetuosos, jamás criticar. Van a haber muchas veces personas que van a saber más que su propio pastor que está predicando. ¿Eso me hace mejor pastor que el pastor? No, tal vez te hace mejor maestro, mejor predicador, te hace tener más conocimiento, pero ser mejor pastor no tiene nada que ver muchas veces con ser un buen predicador, sino que el pastor es aquel que cuida las ovejas, que las protege, que las alimenta, que las nutre, que las guía, que las lidera. Entonces, en ese sentido es donde carecemos, ¿no? Muchas veces las iglesias tenemos buenos pastores que son malos predicadores, y otras veces tenemos excelentes predicadores que son malos pastores. Entonces, en este sentido, tenemos que tener un balance, un balance. Pero yo, en mi caso, yo prefiero un buen pastor antes que un buen predicador, no sé usted. Yo en ese sentido prefiero a alguien que realmente esté en el ministerio por el Señor, no por el dinero, por un llamado, no por un título, y que sirva con amor y con sinceridad. Entonces, pero lo ideal sería tener un balance, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros debemos ser cuidadosos. Gadamer, que trabajó mucho la hermenéutica y tiene una teología sistemática fantástica, dice que una interpretación definitiva parece ser una contradicción en sí misma. Él habla de que no hay absolutos, de que no existen los absolutos. Entonces, en este sentido, tenemos que ser cuidadosos. Ahora, escriban esto, por favor, en su corazón o en algún lugar, porque lo que vamos a trabajar ahora rápidamente es la pastoral o praxis eclesial, que es lo mismo. Y esto es algo que yo defino, así que por eso no le puse de nadie, que no pongo el libro ni la cita, porque es algo que yo lo defino. Dice, es el uso de toda la información bíblica que tenemos a disposición como base para el cuidado de la iglesia. Eso es entonces la pastoral o la praxis eclesial. El uso de la información que ya tenemos en nuestra disposición, pero como base para poder ser buenos pastores, ¿no? El concepto neotestamentario poimen, más allá del predicador, más allá del maestro, del que cuida, protege, nutre, guía, direcciona, alimenta, abriga, abraza, socorre, levanta, restaura, sana, libera. Eso es un pastor. Entonces, toda esa información que tenemos debemos de usarla, ¿no? Para poder servir en lo que ya he mencionado. Entonces, ¿cómo vamos a servir habiendo tenido tanta información con la literatura juanina? Yo
les puedo decir que hay más de 100 conceptos que podemos aprender. Yo les traigo 8, ¿ok? Porque por el tiempo, ¿no? Número 1, el concepto de permanecer, ¿no? O sea, no sé si fue mi hermano Antonio que decía que había predicado, ¿no? De 1 Juan 15, y claro, en Juan 15 habla, ¿no? Del concepto de permanecer, ¿no? De eso de quedarse, de no moverse, del griego menó. Y en este sentido, el concepto de permanecer es muy fuerte, por eso puse una foto de Domiciano, porque Domiciano, y lo leímos, ¿no? En Suetonio y en Tácito, y también en el paper, persiguió a la iglesia, es decir, los que seguían a Jesús eran los que realmente estaban convertidos, hermanos. Gente que sabía que si se descubría que eran cristianos, le iban a cortar la cabeza, lo iban a crucificar, lo iban a poner en aceite como Juan. O sea, estamos hablando de personas que permanecieron en una persecución. Entonces, en este sentido, la literatura juanina, si puede darnos un aporte, es un aporte de fidelidad en el dolor, en el sufrimiento, en las tribulaciones, en las persecuciones, en los momentos difíciles. Usemos la literatura juanina para enseñarles a los hermanos que hubo un grupo de personas que, a pesar de ser amenazados con la tortura, con la exterminación, decidieron seguir a Jesús, a pesar de todo, decidieron permanecer. Entonces, en este sentido hay una oposición con la iglesia constantiniana. Constantino se convierte en el año 325, hace un concilio, le quita los templos a las religiones antiguas, se las dan a los cristianos, y la iglesia se llena de gente que quiere ser cristiano porque su emperador lo es y quiere ocupar los mejores lugares. En ese sentido, la iglesia se prostituyó y se vendió. No obstante, el cristianismo de Juan es un cristianismo que permanece en el dolor. Enseñémosle a los hermanos que hubo hombres y mujeres valientes, que no se avergonzaron de Cristo, y que nosotros no podemos también avergonzarnos de Él, no podemos nosotros terminar nuestro discipulado sin pagar el precio, sin tomar nuestra cruz cada día y seguir al Señor. Vamos a llorar, vamos a sufrir, pero tenemos que continuar porque nuestro Señor siempre ha continuado por nosotros. Entonces, la literatura de Juan redescubre este concepto tan interesante, ¿no? De Menó que quiere quedarse, seguir, pero no quedarse por un sistema religioso, no quedarse por la costumbre, quedarse por Jesús. Porque como dice Juan 15, ¿no? Vamos a abrirlo. Como dice Juan 15. Si permaneciereis en mí, mi palabra a vosotros seréis verdad, conoceréis la verdad y la verdad hará libre. ¿Eso, pastor? Ese es Juan 8:32, pero Juan 15 Perdón, me dice, confundí de texto bíblico, disculpen. no se preocupe. Juan 15 dice, permanezcan en mí, capítulo 15, verso 4, y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Entonces, Juan nos llama a un concepto devocional, a no seguir los títulos, a seguir a Jesús, a permanecer en Él a pesar del dolor y sufrimiento de la persecución. Número 2, Juan nos ayuda a redescubrir un concepto muy interesante que no está desarrollado en los otros fragmentos neotestamentarios, no está desarrollado en los sinópticos, ni en la tradición paulina, ni en la tradición universal católica, como lo es Judas, o el libro de Santiago, o el libro de Hebreos. No está desarrollado tampoco, ¿no? en los primeros escritos, sino que está desarrollado en Juan, y habla sobre semellón. Siempre se usaba para la palabra milagro dunamis, pero aquí Juan lo cambia por señal. Y Juan capítulo 2, si usted abre su Biblia,
Juan capítulo 2, verso 11, Juan 2:11 dice, esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, la palabra señal no tiene que ver, semellón, no tiene que ver con poner énfasis en el milagro, sino en quien hizo el milagro. No en el poder de Dios, sino en el Dios del poder, no en la unción de Jesús, sino en este Jesús ungido. Entonces, en este sentido, la literatura de Juan nos lleva de nuevo a Jesús, no, hermanos amados, al poder, al título, al grado, nos lleva a Jesús. Entonces, cada milagro de los 7 milagros que Jesús hace en el Evangelio de Juan, como lo hemos visto, que son señales más que milagros, nos direccionan al Señor. Entonces, en este sentido, el Evangelio de Juan nos ayuda a redescubrir en la pastoral del siglo XXI que nosotros debemos llevar a las personas a Jesús, no a nosotros. Debemos llevarlos al Señor, no a nuestro liderazgo. Ellos no tienen que someterse a nosotros, se tienen que someter al Señor. Y si se someten al Señor, obviamente van a someterse al liderazgo. Pero muchas veces nosotros vamos con las posiciones invertidas. En este sentido, debemos llevar a la gente a Jesús. Debemos reconocer que es el Señor de la iglesia y nosotros somos simplemente sus siervos. La tercera señal es la palabra comunión o el tercer concepto, y a mí me encanta, porque esta palabra comunión muchos lo conocemos, no es koinonía, pero koinonía ¿en qué sentido? Nosotros limitamos ahora, decimos, vamos a tener koinonía, vamos a tener una cena rica, una once rica, como dicen en Chile, ¿no? Un compartir, eso estamos teniendo koinonía. Pero la verdadera koinonía no tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con solamente comer y estamos teniendo koinonía. La koinonía neotestamentaria es lealtad. La koinonía neotestamentaria tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con cuidar a mis hermanos, no hablar mal de ellos, no ser chismosos, no faltarles el respeto, no mal mirarlos o mirarlos en menos, no apuntarlos, no caer en juicio. Tiene que ver con fidelidad. Eh, todos, todos hemos conocido Juan 3:16 y lo vamos a leer al final, pero yo quiero pedirle que abra su Biblia en primera de Juan 3:16, porque todos leemos Juan 3:16, pero primera de Juan 3:16 dice algo que yo creo que nosotros debemos de redescubrir siempre y debemos de tener siempre en nuestro corazón y en nuestra mente, porque es algo que sin duda va a traer bendición a nuestra vida en comunidad. Dice 1 Juan 3:16, conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros y de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. O sea, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida, ¿cierto? Dio la vida de su Hijo, el unigénito. Pero primero Juan 3:16 dice que nosotros también tenemos que dar nuestra vida por nuestros hermanos. O sea, nosotros seguimos al crucificado, pero al seguir al crucificado, nosotros nos transformamos en los crucificados también para dar la vida por nuestros hermanos. Recuerden lo que decía el contexto, los hermanos se delataban, se traicionaban, se entregaban a los alguaciles, Domiciano los perseguía y se acusaban el uno con el otro para salvar cada uno su propio pellejo. Pero en el contexto de Juan dicen, no, sean fieles. Y si los van a matar para no delatar a un hermano, que así sea, den su vida por sus hermanos. Entonces, en este contexto debemos de descubrir esta palabra koinonía, que tiene que ver con participación, comunión, compañerismo espiritual, pero como les decía, lealtad y fidelidad, para que la iglesia pueda seguir un ejemplo de luz y de esperanza delante de las naciones. ¿Cómo van a conocer? Decía, cierto, el Señor Jesús,
que tú me enviaste, Padre, cuando se aman los unos con los otros. Cuando se aman los unos con los otros. Primera, Juan 17, por favor. Abra su Biblia en Juan 17. Juan 17 dice, verso, verso número 21, te pido, Juan 17, 21, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando somos uno, cuando somos uno, es la mejor predicación. No hay campaña evangelística más grande que una iglesia que se ama. Esa es la campaña evangelística más grande. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, creo que es el verso 6. Vamos a Primera de Juan 1:6 ahora. Primera de Juan 1:6 dice, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual y no practicamos la verdad. Verso 7, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Hay gente que dice, no, yo amo solamente a Dios, pero voy a la iglesia y no saludo a nadie porque yo amo a Dios. Mentira, tú no amas a Dios. Tú vas a la iglesia para que Dios te bendiga, te provea, te dé algo, pero si amaras a Dios, amarías a la gente. Entonces, no digas que amas a Dios cuando no amas a tu hermano. No digas que amas a Dios cuando no te llevas bien con la gente, cuando eres una persona tóxica, cuando eres una persona que lastima con tus palabras, con tu actitud, con tu carácter. O sea, si tú amas al Señor, vas a amar a la gente. Y Juan, la teología de Juan nos enseña eso. Por eso que es el clímax de la teología neotestamentaria. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Pero Juan, que es el filtro de Lucas en este sentido hermenéutico, va a decir, si tú quieres seguir al Señor, si tú quieres seguir al que murió por ti, tú debes de morir por tus hermanos. Tú debes de tener comunión con ellos. Y es obvio, cuando una persona no tiene una relación plena con el Señor, ¿qué se hace? No quiere ir a la actividad de la iglesia, no quiere saludar a nadie, anda escondiéndose, y uno sabe, esta persona está mal con Dios. Cuando una persona está bien con el Señor, anda en luz, y la luz se evidencia cuando estamos bien con las personas. Número 4, una pastoral del Evangelio de Juan es una pastoral contracorriente, como diría John Driver en uno de sus libros, ¿no? La iglesia contracorriente, es decir, que se opone al imperialismo, y pareciera ser que este es como un término comunista, ¿no? El imperialismo de los yanquis. No me refiero a eso, sino que me refiero al concepto de no someternos a un Estado, a un gobierno, simplemente porque nos ofrece regalos, nos ofrece beneficios y nos regala cosas, hermanos. En este sentido, la iglesia de Jesús debe ser una iglesia profética. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político y es triste ver cómo hay cristianos más políticos que cristianos. Entonces, en este sentido, nosotros debemos ir en contra del concepto bestial. Y aquí no quiero meterme en su interpretación de la bestia de Apocalipsis 13, ¿no? Nosotros le enseñamos de que el tema de la bestia, que el 666, estaba clarito, ¿no? En el contexto juanino, que se entendía que era un espíritu de Nerón, que ya había muerto hace 30 años, antes de Juan, ¿no? Pero que, o del Evangelio de Juan, pero que había, como nos contaba el profesor Martínez, había una leyenda o una profecía de que él iba a volver a reencarnarse, iba a volver a aparecer. Entonces, muchos pensaron que Domiciano era la reencarnación de Nerón en este sentido. Por eso que su nombre, aquí están las palabras hebreas, su nombre, ¿cierto? Si uno lo suma, ¿cierto? La Nun, que vale 50, la Rech, que vale 200, y la Nun Sofid, que vale 6, ¿cierto? Y después, ¿cierto? Ahí están Nerón y después la palabra César, entonces todo te da 666. Entonces,
Ahora, pero si usted me dice, no, la bestia va a ser la comunidad europea, o como usted quiera interpretarlo, no me quiero meter en su interpretación porque esa no fue la finalidad del curso, pero sea cual sea su interpretación, sea cual sea su escuela hermenéutica apocalíptica, lo que está claro es que la iglesia debe ser una comunidad profética que debe de ponerse en contra de lo que el mundo dicta, porque la iglesia no está para agradarle al gobierno, ni está para agradarle a la gente, ni está para buscar posiciones. Qué es triste ver cómo nos peleamos las posiciones en el gobierno. Todos queremos ser invitados a la parada militar, todos queremos ser invitados, ¿cierto?, al Tedeum religioso, pero estamos contentos porque tenemos un feriado religioso, porque queremos tener igual poder como lo tiene la Iglesia Católica. Así que, no, hermano, nosotros somos contracorriente. Dice Apocalipsis 13:16, y habla de la bestia. Además exigió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Entonces, en este sentido, sea como usted quiera interpretarlo, si cree que es Domiciano, recuerden que la frente es lealtad y la mano derecha es amistad. Entonces, en ese sentido, si eras leal al emperador o amigo del imperio, y si no lo eras, si no tenías esa marca, ¿no?, de lealtad y de amistad, no podías comprar ni vender. Y los cristianos obviamente fueron perseguidos en ese tiempo, y algunos se murieron de hambre por lo mismo. O si quieres interpretar lo que en el futuro va a haber una marca de la bestia real, que puede ser, cierto, un chip o un láser, o como quieras interpretarlo, sea como lo interpretes, ya sea preterista con enseñanza para el día de hoy o futurista con enseñanza para el día de hoy, sea como sea que lo interprete, debemos ser contracorriente y debemos ir siempre en contra de lo impuesto y del imperio, para decir que el único Señor del mundo es Jesucristo. El otro concepto es el vengo, y este es Apocalipsis 21:20. No sé si puede abrir su Biblia. Dice Apocalipsis 21:20, dice, y usa el término erkomai, yo vengo o yo voy, pero en este sentido yo vengo, dice a 22:20, dice, aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas, dice, sí, yo vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Entonces, la iglesia, una iglesia que usa la información juanina para poder cuidar a los hermanos, es una iglesia de esperanza que les dice que la parucía, la segunda venida, ya está pronto. Que cuando yo digo que lo mejor está por venir, no es, y todos piensan que es como un término cliché. No, porque yo cuando digo lo mejor está por venir, yo pienso que lo mejor es Jesús y Él está por venir. Entonces, si Jesús está por venir, lo mejor está por venir. ¿Amén o no? Entonces, es una iglesia de esperanza, es una iglesia que le dice a la gente que está sufriendo hoy, algún día todo tu dolor, todo tu sufrimiento se va a acabar y va a tener sentido. Cristo viene, Maranata, decía la iglesia paulina, Maranata, Cristo viene. Entonces, en este sentido, debemos redescubrir este concepto y enseñárselo a nuestros hermanos para que tengamos esperanza. El número 6, el tema de la verdad, ¿no? Redescubrimos cómo Juan también no solamente era una carta pastoral para dar esperanza, sino que también para poner herramientas en contra de las herejías. Las herejías son las doctrinas que desvirtualizan la ortodoxia, la alabanza correcta. Y hablamos sobre el evionismo, que son aquellos que creían que Jesús simplemente era hombre, o el docetismo, que aquellos que creían que Jesús era un fantasma, o de los primeros gnósticos, que es muy claro, ¿no? Entonces, el Evangelio de Juan pone herramientas en nosotros para hablar de la verdad en este tiempo. Necesitamos tener herramientas apologéticas para decir que Jesús es la verdad, y en este sentido, la palabra aletheia no es una mera verdad
que solamente se le habla, sino que también es una idea, una realidad, una sinceridad, y que es una verdad divina revelada al hombre. Entonces, en este sentido nos invita a estudiar, a prepararnos. Es lo que ustedes están haciendo, quemándose las pestañas, perdiéndose un almuerzo, de estar con su familia. Todo el mundo está almorzando, ustedes están aquí estudiando, porque están pagando el precio para tener herramientas y poder tener algo que decir frente a la verdad. Muchos dicen, ya no hay verdad absoluta. Sí lo hay, y se llama Jesús. Número 7, la vida, el concepto de la vida, como lo enseñaba el profesor Martínez, que es el concepto de Zoé. Juan 10:10 dice, el ladrón viene a hurtar, matar y destruir, pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida. Y la palabra vida en los sinópticos habla de bio, de vida orgánica, pero Juan desarrolla un concepto muy interesante, que es el concepto de vida como Zoé, que es una, no solamente una existencia física, sino una existencia espiritual, particularmente futura. Y Zoé es la vida. Entonces, pero ¿quién es la vida para Juan? Es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en este sentido, Juan vuelve a ser cristocéntrico, por eso que tiene la cristología más alta y más limpia, porque no es solamente el discurso de Jesús la vida, sino que Jesús mismo es la vida eterna, la esperanza del mundo. Y por último, el amor. En este sentido, agapao, yo amo, el verbo conjugado, tiene que ver con un amor que nunca se había usado antes en la literatura clásica griega para un concepto religioso, porque en la religión griega los dioses no aman al hombre, los dioses usan al hombre, se sirven del hombre, molestan al hombre, pero este concepto se tradujo y se intentó traducir el hebreo a Jef, que tiene que ver con un amor que sobrepasa toda magnitud. Entonces, cuando tú vas a Juan capítulo 3, verso 16, que es el versículo por excelencia, vaya a Juan 3:16, que lo sabemos de memoria, pero lo voy a leer en otra versión para que la diferenciación pueda capturar nuestra atención de nuevo. Dice, pues Dios amó tanto el mundo que dio su Hijo único para que todo que en él crea no extravíe su camino, sino que tenga vida eterna. Entonces, en este sentido, dice que Dios amó tanto al mundo. No sé si ustedes se habían puesto a pensar que los sinópticos, ¿cuál es el gran mandamiento de los sinópticos? ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo. Sí, no. Lo enseña Mateo, lo enseña Marcos y lo enseña Lucas. No sé si ustedes han puesto a pensar, ¿y por qué ese texto no aparece en Juan? No aparece en Juan. No hay un mandamiento de amar a Dios en el Evangelio de Juan. Porque si decimos que Juan es el filtro último de toda la teología neotestamentaria, entonces vamos a tener que decir que el mandamiento ya no es del hombre para Dios, que el hombre ame a Dios con todo su corazón, sino que ahora Dios mismo hace ese mandamiento para sí y dice, ahora Dios va a amar al hombre con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón y con toda su fuerza, y se va a entregar y se va a encarnar y se va a crucificar en respuesta a ese amor. Entonces, los sinópticos imperan, manda al hombre a amar a Dios. Juan, que es el desarrollo teológico último, va a decir de que el imperativo viene del mismo Dios, el mandamiento viene hacia el mismo Dios, para que él ama al hombre. Y así lo hizo. Amó al hombre con un amor que no tiene descripción. Y ese amor se ve reflejado en el nuevo mandamiento. Los sinópticos dicen, el gran mandamiento es amar a tu Dios. Pero Juan dice, el nuevo mandamiento. Juan 13:34. Abra su Biblia, Juan 13:34.
el nuevo mandamiento. Dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, como yo los he amado. ¿Y qué palabra creen ustedes que usa ahí el griego de Juan? Ágape. El mismo término que en Juan 3:16 usa para que Jesús se crucificara a sí mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ágape es el mismo término que se usa en Juan 13:34 para que el hermano ame a su hermano. Y eso es lo que tenemos que redescubrir. Y aquí es donde Juan nos sigue hablando. Y ya no es información, es transformación. Que Dios les bendiga.